Ya. Decía yo que vamos a retomar la clase y vamos a empezar con el ozono, ver lo más relevante del ozono, ¿no? Entonces vamos a recalcar algo importante que les dicto a continuación, unas cuantas líneas. El ozono es tan reactivo que no puede permanecer mucho tiempo en la atmósfera al nivel del mar. Pero a una altura de 20 kilómetros aproximadamente, pero a una altura de 20 kilómetros aproximadamente, la energía solar transforma al oxígeno atmosférico en ozono. Seguido, esta capa de ozono protege la superficie terrestre Esta capa de ozono protege la superficie terrestre de una concentración excesiva de radiación ultravioleta. Preparación en laboratorio. Preparación en laboratorio. Escriban, cuando sobre una corriente de oxígeno seco, actúa una descarga eléctrica se convierte hasta un 10% en ozono. Se convierte hasta un 10% en ozono. Voy a hacer acá un esquema de cómo puede ser este dispositivo. Por aquí voy a borrar. Así.
Creo que me salió. Bueno, algo así, ¿eh? Un equipo de vidrio. Entonces voy a utilizar otro color. Aquí tiene una salida. Y todo esto es recubierto. Todo es recubierto con papel de estaño. Por dentro y por fuera. Sí. O sea, todo el dispositivo, el equipo, se recubre con estaño. Y aquí tenemos la conexión. Ahí tenemos la fuente. Entonces, ¿qué ingresa por acá? Voy a hacer con otro color. Voy a hacer con otro color. Por aquí ingresa oxígeno seco. Y por aquí sale ozono. 10%. Fíjense, entonces ingresa el oxígeno seco por acá, ¿cierto? Y viene por toda esta sección y como está forrado este equipo con papel de estaño, le voy a poner papel de estaño. Esto es papel de estaño. Y hay una conexión entonces acá, ¿no es cierto? Hay una conexión a una fuente de energía. Por aquí sale ya ese oxígeno convertido en ozono. Es un esquemita interesante. Si yo quiero conseguir una mayor concentración de ozono, fíjense, si entra 100 partes de acá, solamente el 10% se transforma en ozono. Queda un 90% sin transformarse. Entonces yo puedo poner otro equipo de esto y ya voy a tener un 10% más. Entonces con dos equipos, el 80%. Con tres equipos, el 90%, el 70%. O sea, queda por transformar. Yo puedo colocar entonces una batería de ozonos. ¿Para qué? Para tener una batería de ozonizadores de estos equipos. Un grupo, ¿para qué? Para conseguir mayor concentración de ozono. Entonces, esto que está saliendo de acá lo coloco al siguiente equipo y así lo que sale del otro al subsiguiente. Entonces, aumento la concentración de esa manera. Entonces, es un equipo a nivel de laboratorio para producir ozono, esto que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, seguimos escribiendo. El que quiera escribe, si no, como va a estar grabado esto, no hay problema. Entonces, dice lo siguiente. Si se requiere una concentración mayor al 10%, puede usarse una batería de ozonizadores, quiere decir un grupo de estos equipos. ¿Ya? Y el ozono puro, que tiene un punto de ebullición de menos 112, fíjense, punto de ebullición igual a menos
a menos 112 grados Celsius. Y el ozono puro, que tiene un punto de ebullición de menos 112 grados Celsius, se condensa dentro de un recipiente rodeado de oxígeno líquido. Vamos a ver las propiedades. Propiedades del ozono. También lo voy a leer así un poco rápido y ustedes lo repasen después. El ozono tiene un olor característico y en pequeñas concentraciones es inocuo, quiere decir no es de riesgo para la salud, no causa daño, eso significa inocuo. Sin embargo, si la concentración excede a las 100 partes por millón, la respiración se hace pesada y causa malestar. El ozono en estado puro es un gas azul pálido. El ozono líquido es azul oscuro y el ozono sólido es negro violáceo. Ya. El ozono es termodinámicamente inestable, quiere decir que se descompone con la temperatura. El ozono es termodinámicamente inestable con respecto al oxígeno, ya que su desprendimiento en oxígeno, ya que su descomposición en oxígeno ocurre con desprendimiento de calor. Muy bien. Luego, algo importante acá. El ozono es un agente oxidante mucho más fuerte que el oxígeno molecular. Por ejemplo, oxida al sulfuro de plomo a sulfato de plomo. Oxida a los iones yoduro a yodo y a los iones hierro los oxida a férrico. ¿Cómo ocurren estas reacciones? Vamos a pasar a otra página acá entonces. Aquí. Vamos a poner poder oxidante. Poder oxidante del ozono. Voy a repetir acá. El ozono es un agente oxidante fuerte, mucho más fuerte que el oxígeno molecular. Entonces, ¿cómo se va a comportar, por ejemplo, con el sulfuro de plomo más oxígeno, ¿no es cierto? Si estamos diciendo que es oxidante este ozono, ¿ya? Entonces aquí va a oxidar a este azufre, que está ¿con cuánto está el azufre? Si es sulfuro, está con su estado mínimo, ¿no es cierto? Entonces voy a tener aquí, por ejemplo, un sulfato de plomo más oxígeno. Bueno, ¿quién se oxidó acá? ¿Quién se oxidó? El azufre de menos 2 a 6, porque este es el oxidante, ¿no es cierto? Y la reducción está acá de 0 a menos 2. Muy bien. Entonces, siempre toda ecuación se balancea, ¿no? Toda ecuación se balancea. Aquí, ¿cuánto voy a poner? Voy a poner un 4. Y aquí un 4. Hay otras proporciones también de balancear. Otra ecuación, por ejemplo, el yoduro dice. El yoduro, ¿no es cierto?, pasa a yodo. Pasa a yodo. Entonces, esto es en un entorno alcalino, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué voy a tener? ¿Qué necesito acá? Necesito agua. Esto es producto de la reacción ya iónica que me puede aparecer, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a tener el oxidante. Entonces, y aquí el oxígeno
atmosférico. ¿Cuántos ioduros? Necesito 2 ioduros. Y aquí 2 oxidrilos para que ocurra esto de acá. Vamos a admitir a todo. Luego decimos que el hierro también. El hierro es oxidado, ¿no? Sí, de hierro más 2, ¿no es cierto? A hierro más 3. Necesito entonces la presencia del oxidante y también necesito que esto ocurra en qué medio, en medio ácido, ¿no es cierto? Entonces voy a tener la formación de agua y como en todas las reacciones, la presencia de la formación de oxígeno molecular. Muy bien. Entonces, 2 hierros. Aquí sería 2 hierros, 2 hidrógenos, 1 ozono, 2 férricos. Pues aquí se ve la oxidación. De hierro más 2 a hierro más 3. De yodo menos 1 a yodo 0. De azufre menos 2 a azufre 6. Muy buen oxidante el ozono. Hay que tomar en cuenta. Muy bien, entonces hemos visto algunas características importantes del ozono que hay que tomarlas en cuenta. Otro importante compuesto que forma el oxígeno entonces es el peróxido de hidrógeno. Voy a poner con un color rojo. Peróxido de hidrógeno, o también llamado agua oxigenada. Y voy a leer algo de acá para que ya ustedes lo tengan también registrado. El peróxido de hidrógeno puede obtenerse mediante la adición de peróxido de bario sobre ácido sulfúrico diluido a 0 grados Celsius. Resulta una solución diluida y se separa del sulfato de bario por filtración. Entonces, eso que estamos leyendo cómo serían ecuaciones. Dice peróxido de bario más ácido sulfúrico, ¿no es cierto? ¿Qué me va a dar? Me va a dar un precipitado blanco. Un ratito. Vamos a admitir algunos alumnos que están llegando tarde. Sulfato de bario hemos dicho, más el peróxido de hidrógeno o oxigenada. Esa sería la reacción para este caso, ¿no es cierto? Peróxido de bario sobre ácido sulfúrico. Ahí está la reacción. Bien. Seguimos. Método industrial podemos poner. Voy a cambiar de página. Método industrial. Método industrial. A ver cómo hacemos en la página anterior. Ya, no importa.
puede sintetizarse mediante el proceso cíclico de la antraquinona. O sea, la antraquinona es un compuesto aromático, un compuesto orgánico aromático derivado de la antracena. Ya, esa es la antraquinona. La antraquinona, lo voy a anotar acá. Entonces, ¿qué es la antraquinona? Es un compuesto orgánico aromático derivado de la antracena. Y su fórmula es C14, hidrógeno 8 y oxígeno 2. Entonces, se puede sintetizar mediante un proceso cíclico de la antraquinona. Un método. Otro método a nivel industrial, ¿cierto? Consiste en la autooxidación de compuestos orgánicos, ¿cierto? Con punto aparte pueden poner. Un método popular, por ejemplo, es la oxidación del 2-propanol. Un método popular es la oxidación del 2-propanol con oxígeno a baja presión. Como esa reacción es la siguiente. Tenemos el 2-propanol que lo vamos a hacer. Ese es el 2-propanol más el oxígeno a baja presión. Vamos a escribir entonces una propanona. Ahí está. Dice, la oxidación del 2-propanol, este es el 2-propanol, con oxígeno a baja presión. Entonces tenemos acá, puedo poner acá el 2-propanol ustedes. Con oxígeno, esta es una propanona o acetona. Bueno, este es el oxígeno y este es la oxígeno, ya ustedes saben. Luego se agrega agua, dice, y la acetona, o sea, esta acetona, que es una propanona, se recupera por destilación. Nuevamente se obtiene una solución diluida de peróxido de hidrógeno. Seguimos leyendo. Las soluciones acuosas de peróxido de hidrógeno pueden concentrarse por destilación a presión reducida. La sustancia pura, es decir, el peróxido de hidrógeno puro, se descompone con mucha facilidad en presencia de luz y los metales finamente divididos pueden ocasionar una descomposición explosiva. O sea, el peróxido de hidrógeno se almacena en recipientes de vidrio liso de color oscuro o de aluminio pulido. O sea, fácilmente se descompone con la luz del sol, ¿cierto? Siempre su envase es un color opaco que no permite el paso de la luz. Las propiedades físicas del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno puro es un líquido viscoso de color azul pálido que hierve a 150 grados Celsius. Entonces, temperatura de ebullición 150 grados Celsius. Con descomposición, pero puede destilarse a presión reducida el producto. Congela a menos 0,9. Este producto congela a menos 0,9
temperatura de solidificación, ¿no es cierto? El líquido, o sea, el peróxido de hidrógeno líquido puro, es una sustancia asociada como el agua a causa de la presencia de los puentes con enlaces de hidrógeno. Seguimos entonces. Propiedades químicas del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es termodinámicamente inestable, quiere decir que con el calor se descompone. Es inestable con respecto al oxígeno y al agua, pues en su descomposición libera calor. Vean ustedes lo siguiente, el peróxido de hidrógeno, que por común se usa en laboratorio, a veces uno va a la farmacia, a algún lugar y compra agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Y en la etiqueta puede decir 20 volúmenes o 30 volúmenes. Vamos a ver qué significa eso. El peróxido de hidrógeno, que normalmente se usa en laboratorio, consiste en una solución acuosa. Una solución de 20 volúmenes contiene aproximadamente 6% de peróxido de hidrógeno y se denomina así porque 1 centímetro cúbico de líquido produce por descomposición en condiciones normales 20 centímetros cúbicos de oxígeno. Entonces ya sabemos qué significa esa expresión de 20 volúmenes o 30 volúmenes o n volumen, ¿cierto? Aún en soluciones diluidas es un oxidante fuerte. Por ejemplo, oxida al sulfuro de plomo a sulfato de plomo y a los iones hierro 2 los convierte en férrico. Y a los iones yoduro lo transforma en yodo en solución ácida. Muy bien. ¿Cómo serán estas reacciones? Yo las voy a copiar así directamente para que en la pizarra para ustedes. Ya pueden ustedes desarrollarla. Bueno, acá, canales. Aquí lo vamos a hacer. Vamos a ver su poder oxidante entonces. Plomo, sulfuro de plomo en agua. Agua oxigenada me da por supuesto el sulfato de plomo en agua normal. Entonces debemos balancear la ecuación. Ahí está. ¿Qué poder estamos viendo? Su poder oxidante. Oxida al azufre, fíjense, de menos 2 a 6. ¿Y la reducción dónde está? ¿Dónde está la reducción? Aquí voy a hacer un esquemita. Aquí para el oxígeno, es el 0 acá. Tengo menos 2 y menos 1. Vean, el oxígeno tiene esa valencia, tiene el oxígeno, lo más conocido. En el agua, el oxígeno está ¿con cuánto? Ahora, ayúdenme, participen conmigo. En el agua, ¿con cuánto está? ¿Con qué estado de oxidación? Menos 2. Muy bien, con menos 2 está. Y aquí en el peróxido de hidrógeno, aquí, ¿con cuánto estará? Vamos, rapidito. ¿Igual con menos 2 o no? Aquí. Está con menos 1. Está con menos 1. Pero tiene esa tendencia a ser oxidante. Entonces, si es oxidante, va a oxidar a este azufre y lo oxida de menos 2 a 6, lo oxida. ¿Y qué le tiene que ocurrir a él? Dígame, a este oxígeno. Tiene que reducirse. Muy bien, muy bien. Y puede reducirse. Miren, acá pues se reduce menos 2. Puede. Si está aquí, este oxígeno de este peróxido está aquí y es oxidante. Oxida a esta sustancia y él se reduce. Aquí está, se ha reducido a menos 2. Puede. Muy bien. Esa propiedad estamos viendo en esta ecuación. Otra ecuación de este tipo. Hierro más 2. ¿En qué se va a oxidar este hierro más 2? ¿A qué se va a transformar?
en esta semireacción que es en medio ácido. Este es Hierro más, oxidante. Va a oxidar a esta especie. ¿A qué cosa lo va a transformar? ¿En qué? Hierro más cuánto. Más 3. Hierro más 3, porque no hay otra más, no hay otra salida. Y tiene que formarse el agua. Entonces aquí está. Este mismo oxígeno, aquí lo tengo. Esta escalita es para eso. Oxida a este hierro más 2, a hierro más 3, y él se tiene que reducir y se reduce, pues aquí está. Mira. Entonces, hay que colocar los coeficientes que faltan. Dos, y dos, y dos. Otra semireacción. ¿Qué le va a pasar a este yoduro? Si este es oxidante, ¿este yoduro en qué se va a transformar? Por ejemplo, se puede transformar en yodo elemental, ¿no es cierto? Entonces aquí, en medio ácido ocurre esta reacción. Y por supuesto, ¿quién hace la oxidación? El peróxido de hidrógeno. Son 2 yodos, son 2 hidrógenos protonados, más 2 agua. Estas semireacciones ustedes las pueden desarrollar, al menos esta, la voy a poner aquí. Desarrollar por ion electrón. Ya ustedes saben. Entonces va como tarea, esto de acá no se olvida, ahí está. No voy a hacer que yo les pregunte en el examen. Entonces, ¿cómo se está comportando el peróxido de hidrógeno? Aquí está, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí. ¿Cómo se está comportando? Como un agente, vamos, participen. ¿Cómo? como agente oxidante. Muy bien, excelente. ¿Cómo se llama usted? Daniela. Daniela, es que tengo Daniela Murga Rojas. Sí. Ya, es que yo tengo que ir tomando en cuenta para aumentarle sus puntos, está participando. Entonces aquí está el peróxido de hidrógeno actuando como oxidante en las 3 reacciones. Aquí oxida al azufre, de sulfuro a sulfato, de ferroso a férrico, de yoduro a yodo. Pero vean lo que puede pasar ahora, pónganle atención. Los agentes oxidantes fuertes, tales como el óxido de plata y una solución ácida de permanganato de potasio, obligan al peróxido de hidrógeno a comportarse como agente reductor. Miren, en estas 3 reacciones, este peróxido va de aquí a ¿dónde va? A ver, aquí, ¿no es cierto? A -2, porque se está comportando como agente oxidante. Él oxida a otros, pero él se reduce. Y fíjense cómo puede pasar aquí también, porque está en un estado intermedio. Entonces puede comportarse también como reductor, ¿ya? Pero es obligado. No tiene esa preferencia de ser reductor, pero es obligado a comportarse como agente reductor. ¿Por qué? Porque se encuentra con otra sustancia más oxidante que él. Voy a repetir lo que decía acá. Los agentes oxidantes fuertes, tales como el óxido de plata y una solución ácida de permanganato de potasio, obligan al peróxido de hidrógeno a comportarse como agente reductor. Quiere decir que va a pasar de -1 a 0. Entonces, voy a poner acá como agente reductor. No se olviden, tiene la tendencia, tiene la preferencia de ser siempre oxidante, se siente más cómodo. Pero cuando se encuentra el peróxido con otra sustancia más oxidante que él, no le queda otra opción. Es obligado a comportarse como agente reductor. ¿Y en qué casos, por ejemplo? Por ejemplo, en estos casos, miren ustedes, es el
Y si este es el reductor, ¿a quién va a reducir en esta ecuación? ¿A quién? Vamos rapidito, ayúdenme. Participen conmigo. ¿Qué voy a tener acá entonces? Cada producto. Plata solita. Si lo hago esto en un crisol, en una cápsula porcelana, va a quedar brilloso en el fondo, como la plata. Y voy a tener sí o sí agua, pero necesito también tener el oxígeno así solito. Porque si pongo esto nomás, paso acá. Pero si ya pongo el oxígeno solito, entonces ya paso acá. Muy bien. Otra ecuación, por ejemplo, es esta de acá. El ion permanganato más la sustancia que es oxidante aquí, pero aquí va a ser reductora ya. Es interesante esto del doble acción del peróxido de hidrógeno. ¿Por qué? Porque se encuentra aquí en un estado intermedio. Puede ir para acá y puede ir para acá. Por eso tiene esas dos propiedades. Pero se siente más cómodo, no se olviden, tiene gran preferencia por ser oxidante. Entonces, 2, 5, 2, 8 y 5. Esta ecuación desarrollar por ion electrón. Así, ustedes estas dos de acá la van a desarrollar, ya saben. En medio ácido son, y esta también en medio ácido. ¿Cierto? Entonces, estas dos y esta última van a desarrollarla por ion electrón. Eso queda como tarea para 2 semanas. Para 2 semanas queda. A ver, vamos a leer esto último. Usos del peróxido de hidrógeno. El uso principal del peróxido de hidrógeno es como agente blanqueador, blanqueante, que se utiliza mucho en la industria. Entre otros usos está la preparación de peróxidos, particularmente peróxidos orgánicos, los cuales sirven para iniciar reacciones de polimerización y en la preparación de antisépticos. El peróxido de hidrógeno líquido y la hidracina se emplean en la propulsión de naves espaciales. Muy bien, entonces en esta clase hemos aprendido lo siguiente. Que el ozono es muy buen oxidante, oxida mucha sustancia. Hemos visto de que en laboratorio se lo puede obtener también de esa forma que hemos explicado. Y luego hemos visto otra sustancia oxidante, muy buen oxidante, como es el peróxido de hidrógeno. Pero con esa particularidad, este peróxido de hidrógeno que puede, vean ustedes, que puede también ser reductor, pero preferentemente es oxidante. Muy bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? Vamos a terminar acá. Ingeniero, preguntita. ¿Los peróxidos se pueden separar cuando estamos desarrollando por ion electrón o no? Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno. Se puede hacer las semireacciones, no hay problema, se puede. Es más, no es tan usual, digamos, ¿no? Pero se puede, porque al final hay intercambio de electrones. Lo más común, sí, son estos otros casos que vemos. Pero se pueden hacer los balances con algunas dificultades, pero lo importante es equilibrar las ecuaciones. Ya, otra consulta. Ya, si no hay más preguntas, entonces vamos a parar acá.